Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada de la historia, manteniendo el estilo, tono, formato y lenguaje que estableciste y extendiéndola a unas 1600 palabras. Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de historias impactantes y casos judiciales que parecen sacados de una novela. Soy tu nombre y estoy emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia increíble, un caso que realmente me dejó sin aliento. Imaginen esto, un amor prohibido, secretos oscuros, traiciones inimaginables, y todo esto desembocando en un juicio que mantuvo a todo el mundo en vilo. Hoy vamos a desentrañar una historia donde el amor secreto, ese sentimiento que se supone debe traer alegría y conexión, se retorció hasta convertirse en una pesadilla legal. Vamos a explorar cómo una relación clandestina, mantenida en las sombras, terminó exponiéndose a la luz cruda y despiadada de un tribunal. Les aseguro que este caso tiene giros y vueltas que no se esperan. Desde intrigas familiares hasta revelaciones impactantes, prepárense para una montaña rusa de emociones. Antes de que nos adentremos en esta historia fascinante, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que compartimos en este canal, si disfrutan de estas historias llenas de suspense y drama, por favor, tomen un segundo para suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros nuevos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles las mejores historias. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con este increíble caso. La historia que les traigo hoy tiene como protagonistas a Elena y Ricardo. Elena era una mujer hermosa, elegante y de una familia acomodada. Su belleza no era solo superficial, irradiaba una sofisticación aprendida en colegios exclusivos y viajes por Europa. Su familia, aunque adinerada, no pertenecía a la élite de la ciudad, algo que siempre había resentido. Su matrimonio con Javier era, en parte, un intento de ascender en la escala social. Ricardo, por otro lado, era un hombre carismático, inteligente y con una ambición desmedida. Había estudiado en una universidad pública, trabajando arduamente para abrirse camino. Su atractivo era innegable, una mezcla de confianza y una cierta vulnerabilidad que resultaba irresistible. Se conocieron en un evento social, una gala benéfica organizada por el propio Javier, y desde el primer momento, la chispa fue innegable. La mirada de Elena se cruzó con la de Ricardo mientras Javier estaba distraído conversando con un inversionista. Fue una conexión instantánea, un reconocimiento mutuo que desafiaba las convenciones sociales. Sin embargo, había un pequeño, o más bien, un enorme problema: Elena estaba casada. Y no con cualquiera, sino con un hombre poderoso y despiadado llamado Javier. Javier era un empresario influyente con conexiones en todas partes. Su imperio abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, y su influencia se extendía por los pasillos del poder. Era conocido por su temperamento volátil y su obsesión por el control. Quienes trabajaban para él vivían con el temor constante de su ira. Su matrimonio con Elena era, en apariencia, perfecto. Eran la pareja ideal, siempre impecables en eventos sociales, mostrando una fachada de felicidad y prosperidad. Pero detrás de esa máscara de perfección, se escondía una realidad mucho más sombría. Elena se sentía atrapada en un matrimonio sin amor, asfixiada por la personalidad dominante de Javier y anhelando una conexión real y profunda. Él la trataba como un trofeo, un accesorio que realzaba su imagen de hombre exitoso. La privacidad de Elena era prácticamente inexistente, controlada por las cámaras de seguridad y un personal de servicio leal a Javier. Cuando Elena conoció a Ricardo, sintió que por fin podía respirar. Ricardo la entendía, la valoraba y la hacía sentir viva. En su conversación inicial, Ricardo demostró una sensibilidad y una comprensión que Elena nunca había experimentado en su matrimonio. Su relación comenzó como una simple amistad, compartiendo libros y conversaciones sobre arte, pero pronto se transformó en algo mucho más profundo. Se enamoraron perdidamente, embarcándose en una aventura peligrosa y clandestina. Se reunían en secreto, aprovechando cada oportunidad para estar juntos, conscientes del riesgo que corrían si Javier descubría su infidelidad. Cada encuentro era una mezcla de emoción y temor, un juego peligroso que alimentaba su pasión. Durante meses, lograron mantener su relación en secreto. Se comunicaban a través de mensajes encriptados, utilizando aplicaciones de mensajería efímera y códigos personales. Se veían en lugares discretos, hoteles de paso en las afueras de la ciudad o apartamentos alquilados con identidades falsas.
Juraron proteger su amor a toda costa, conscientes de que su relación podría destruir sus vidas. Elena se sentía culpable por su infidelidad, pero la necesidad de escapar de su matrimonio opresí. Biou era más fuerte. Ricardo, por su parte, estaba dispuesto a arriesgar todo por estar con Elena. Pero como suele suceder en estas historias, la verdad siempre termina saliendo a la luz. El destino, la casualidad o la simple probabilidad conspiraron en su contra. Javier, que era un hombre extremadamente celoso y posesivo, comenzó a sospechar de Elena. Notó pequeños cambios en su comportamiento, miradas furtivas, llamadas telefónicas sospechosas. Su instinto le decía que algo no andaba bien. Ya no lo recibía con la misma calidez al regresar del trabajo, y sus excusas para salir de casa eran cada vez más frecuentes. Su instinto de depredador, agudizado por años de negociaciones y rivalidades, se activó. Así que, como era su costumbre, utilizó su poder y sus contactos para investigar a su esposa. Contrató a un detective privado para que la siguiera y descubriera la verdad. No escatimó en gastos, exigiendo un seguimiento exhaustivo y la obtención de pruebas irrefutables. No pasó mucho tiempo antes de que el detective obtuviera pruebas irrefutables de la infidelidad de Elena. Fotografías, vídeos, testimonios, todo apuntaba a una relación amorosa entre Elena y Ricardo. El detective, un hombre experimentado en asuntos de infidelidad, presentó a Javier un dossier completo con detalles minuciosos de los encuentros secretos de Elena y Ricardo. Javier, al ver las pruebas, sintió que el mundo se le venía encima. La furia lo consumió por completo. Se sintió humillado, traicionado y sediento de venganza. La idea de que Elena, su trofeo, lo hubiera engañado con un hombre como Ricardo, lo enfurecía aún más. Pero Javier no era un hombre que actuaba impulsivamente. Planificó su venganza con meticulosidad, esperando el momento perfecto para atacar. Era un estratega acostumbrado a mover sus piezas con precisión en el tablero de la vida. En lugar de confrontar a Elena o a Ricardo directamente, decidió jugar sus cartas con inteligencia, sabiendo que tenía las herramientas para destruir a ambos. Sabía que un enfrentamiento directo solo le traería problemas y escándalo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Javier no solo quería vengarse de Elena y Ricardo, sino que también quería sacar provecho de la situación. A través de sus contactos, descubrió que Ricardo estaba involucrado en negocios turbios, transacciones ilegales y lavado de dinero. Ricardo, en su ambición desmedida, había estado utilizando una serie de empresas fantasma para ocultar sus actividades ilícitas. Así que, en lugar de simplemente revelar la infidelidad, Javier decidió denunciar a Ricardo a las autoridades, utilizando su influencia para asegurarse de que fuera procesado con todo el peso de la ley. Manipuló las pruebas, exageró los hechos y presionó a funcionarios corruptos para que aceleraran la investigación. La denuncia de Javier desencadenó una investigación exhaustiva que rápidamente involucró a Elena. Como socia de Ricardo en algunos de sus negocios, aunque fuera de forma nominal, Elena también fue acusada de complicidad en los delitos financieros. Javier se aseguró de que su nombre apareciera en los documentos incriminatorios, aunque ella no tuviera conocimiento directo de las actividades ilícitas. De repente ambos se encontraron en medio de una tormenta legal, luchando por limpiar sus nombres y evitar la cárcel. La opinión pública se volvió en su contra, alimentada por las filtraciones a la prensa sensacionalista. El juicio fue un circo mediático. La prensa sensacionalista se deleitó con los detalles escabrosos de la infidelidad, los negocios turbios y las intrigas familiares. Los titulares amarillistas inundaron los kioscos, y los programas de televisión se dedicaron a analizar cada detalle del caso. Elena y Ricardo se convirtieron en el centro de atención, expuestos al escrutinio público y juzgados por la opinión pública mucho antes de que el jurado siquiera deliberara. Sus vidas personales fueron diseccionadas y exhibidas sin piedad. Durante el juicio, se revelaron secretos oscuros y se destaparon mentiras que habían estado ocultas durante años. Javier testificó con frialdad y calculada precisión, pintando a Elena y Ricardo como villanos sin escrúpulos. Describió a Elena como una mujer ambiciosa y manipuladora, y a Ricardo como un oportunista sin moral. Elena, por su parte, intentó defenderse, alegando que había sido manipulada por Ricardo y que no tenía conocimiento de los delitos financieros. Afirmó que Ricardo se había aprovechado de su vulnerabilidad y de su deseo de escapar de su matrimonio infeliz.
Ricardo, en su defensa, argumentó que era inocente y que Javier estaba utilizando su poder para vengarse de él por haberle robado a su esposa. Aseguró que Javier había fabricado las pruebas y que estaba siendo víctima de una conspiración. El juicio duró semanas y el jurado deliberó durante días. La tensión era palpable. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, familiares y curiosos. Finalmente llegó el veredicto. CTO Ricardo fue declarado culpable de varios cargos de fraude y lavado de dinero, y condenado a varios años de prisión. Su ambición lo había cegado y lo había llevado a cometer errores fatales. Elena, por otro lado, fue absuelta de los cargos más graves, pero fue declarada culpable de un delito menor de obstrucción a la justicia y recibió una sentencia de libertad condicional. Su reputación quedó dañada irreparablemente y su futuro era incierto. El amor secreto de Elena y Ricardo había terminado en un desastre. Su relación clandestina había desencadenado una serie de eventos que los había destruido a ambos. Ricardo estaba en la cárcel, Elena había perdido su reputación y su matrimonio, y Javier había logrado su venganza, aunque a un alto precio. La amargura y el resentimiento lo habían consumido, y su victoria se sentía vacía. Esta historia es un recordatorio de que las decisiones que tomamos tienen consecuencias, a veces devastadoras. El amor secreto, que parecía una solución a la infelicidad de Elena, se convirtió en una trampa mortal que la arrastró a un mundo de mentiras, traición y crimen. Y aunque Javier logró su venganza, su propia vida también quedó marcada por el odio y la amargura. Al final, nadie ganó. Y así llegamos al final de esta impactante historia. Un amor prohibido que desembocó en un juicio lleno de intrigas, revelaciones y consecuencias devastadoras. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los rincones más oscuros del corazón humano. En resumen, vimos cómo un amor secreto mantenido en la clandestinidad puede tener consecuencias inesperadas y destructivas. Observamos cómo la traición y la venganza pueden consumir a las personas, llevándolas a tomar decisiones que lamentarán por el resto de sus vidas. Y sobre todo aprendimos que la honestidad y la transparencia son fundamentales para construir relaciones saludables y evitar tragedias. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encanta traerles estas historias que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y las complejidades de las relaciones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este caso. ¿Creen que Elena era realmente inocente? ¿O que también era culpable de los delitos de Ricardo? ¿Qué opinan de la venganza de Javier? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Un simple like significa mucho para nosotros. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, no esperen más. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas historias impactantes y casos judiciales increíbles esperando por ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.